Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? En esta mañana vamos a buscar la palabra de Dios. Vamos a buscar San Marcos capítulo 6, desde el versículo 14. Voy a leer. San Marcos capítulo 6, versículo 14. Voy a leer. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues lo había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito temer la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo oyéndole, y se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey le dijo: muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad del reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Hasta el versículo 29 yo leí. La vida espiritual es arrepentimiento y fe. Pero el arrepentimiento que mucha gente piensa es arrepentimiento de sus obras, de sus malas obras hacia su buena obra. Eso es un arrepentimiento falso. El arrepentimiento que la Biblia nos enseña es arrepentirme de creer en mis pensamientos y creer en la palabra de Dios. Ese es el arrepentimiento que la Biblia nos enseña. Entonces, por ejemplo, yo un día escuché cómo los que entrenan a los perros, cómo hacen para que los perros puedan solamente escuchar la voz del dueño o puedan creerle al dueño. Dice que a los perros se le lleva en un lugar y ahí los perros, por ejemplo, los ladrones cuando vienen, le dan solamente una comida rica al perro y con eso, pero una comida rica envenenada, y así de repente el perro al comer muere fácilmente y no puede entrar y puede entrar los ladrones a la casa. Entonces, para que los perros no coman la comida de los extraños, eso necesita un entrenamiento, ¿sí o no? Por eso que hace, ¿cómo se le entrena? Viene una persona extraña, le da una comida rica al perro, pero con un poco de veneno, no para matarle, sino para que tenga un malestar. Y entonces el perro, y también viene el dueño y le da una comida no tan rica, pero una comida sana, ¿sí o no? Entonces el perro, al mirar las dos comidas, prefiere la comida más rica, pero esa comida tiene un poco de veneno, ¿sí o no? Entonces el perro, ¿qué hace? Come la comida más rica y deja de lado la comida que no es tan rica, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Después de un poco tiempo, ese perro empieza a tener malestar y empieza a revolcarse de dolor, así. Entonces el perro se siente mal. Entonces, ¿qué pasa? Ya el perro después, cuando se mejora, otra vez hace la misma cosa. Otra vez el dueño le da la comida, y la comida que no es tan rica,
y también la persona extraña le da la comida que es más rica. Entonces el perro otra vez, ¿qué hace? Otra vez elige la comida más rica, pero del extraño. Pero siempre es con un poco de veneno, ¿sí o no? Entonces una vez más, ¿qué pasa al perro? Otra vez le da malestar. Le duele su estómago, se revuelca de dolor. Primeramente el perro no puede distinguir por qué le está sucediendo eso. Pero haciendo una y otra vez continuamente la misma cosa, luego ya el perro puede diferenciar. Cuando yo empiezo a comer la comida de ese extraño, me hace mal. Y cuando como la comida de mi dueño, aunque no es tan rica, pero me hace bien. Entonces, ¿pero qué pasa? Otra vez el extraño le pone la comida rica, más rica, pero envenenada siempre. Y también la comida del dueño no es envenenada, pero no es tan rica. Entonces en ese momento el perro empieza a dudar. Pero otra vez su deseo fuerte hacia la comida rica le hace comer una vez más. ¿Qué pasa? Después de comer la comida rica pero envenenada, otra vez el perro se revuelca, ¿sí o no? Otra vez siente gran dolor, ¿sí o no? ¿Por qué yo comí una vez más eso? Entonces poco a poco el perro ya entiende. Por haber comido la comida de los extraños, eso me hace mal. Mejor, tengo que comer la comida de mi dueño, ¿sí o no? Pero otra vez le pone una comida más rica el extraño y el dueño le pone una comida que no es tan rica. Entonces en ese momento duda, quiere comer la comida del extraño, pero después se acuerda, no, cada vez que yo comí esta comida me hizo mal. Y no quiere comer la comida del dueño, pero eso me hace bien. Duda. Pero otra vez dice que su deseo fuerte en el perro hace que coma otra vez la comida del extraño. Entonces, otra vez, una vez más, le sucede otra vez la misma cosa, ¿sí o no? Así muchas veces hace de la misma manera hasta que el perro ya siente, ya no quiero comer. Por más que quiera comer esta comida rica, pero es envenenada, ya no voy a aceptar. Solamente en la mente del perro ya entiende algo. Solamente voy a aceptar la comida que me da mi dueño. ¿Por qué? La comida que no es de mi dueño siempre me hace mal. Así el perro es mentalizado, entrenado. Después de mucho tiempo de haber sido entrenado, ya el perro no come cualquier cosa. Ya el perro no come la comida de los extraños. Solamente la comida que le da su dueño. Por eso aunque le tiren alguna cosa muy rica, el perro ya no come. No come. ¿Por qué? Ya fue entrenado a comer solamente la comida que sus dueños le dan, ¿sí o no? ¿Por qué yo les cuento así? Porque así también es la vida espiritual. La comida que Dios nos da es la comida espiritual. Es la palabra de Dios. Para muchos la palabra de Dios no es algo tan atrayente. En cambio, lo que Satanás nos ofrece, los deseos de la carne, los deseos de este mundo, la vanagloria, los deseos de los ojos, es algo que es muy atrayente, ¿sí o no? Los deseos de este mundo. Entonces, mucha gente, en vez de buscar la palabra de Dios, elige sus propios pensamientos, vivir con sus propios pensamientos. Pero ¿qué hacen? Cuando nosotros seguimos nuestros pensamientos, ¿cuál es el resultado? Es sufrimiento. Cuando nosotros seguimos nuestros propios deseos, ¿cuál es el resultado? Amargura, ¿sí o no? El rey David un día se quedó en Jerusalén. ¿Eso de dónde salió? Eso se estaba alimentando de sus pensamientos. Él no sabía que si se quedaba en Jerusalén, entonces ¿qué le iba a ocurrir? Él empezó a estar, mientras que estaban en la guerra, él estaba teniendo una fiesta en el palacio. Por eso él durmió toda la noche y al día siguiente se levantó a la tarde, dice. Después de levantarse, en su corazón se levantaba el deseo grande, pecaminoso. Él miró a una mujer que se estaba bañando y él cometió pecado con esa mujer.
Luego él queriendo tapar porque se embarazó de esa mujer y queriendo tapar mandó matar al esposo, ¿sí? Entonces por ese asunto que sucedió, gran problema hubo en su vida. Ese pensamiento que él aceptó, primero me voy a quedar tranquilo en vez de ir a la guerra, porque aunque yo me vaya o no me vaya, la guerra igual vamos a ganar, porque Dios está con nosotros, por eso me quedo. La Biblia dice que el rey tenía que ir a la guerra. Esa era la palabra de Dios. Pero David, ¿qué hizo? Aceptó su pensamiento y dejó de lado la palabra de Dios. Entonces el resultado, ¿cuál fue? Cometió pecado, adulterio, mandó matar a su general y al final, por ese punto, nunca se apartó la espada de su casa. Por la culpa de él, sus hijos murieron. Por ese pecado, gran sufrimiento él podía llevar. David en ese momento aprendió, no tengo que quedarme más nunca en Jerusalén. Desde esa vez, siempre él se iba a la guerra. Siempre. Hasta cuando era anciano, él se iba a la guerra. Muchos de sus generales le decían, ya no te vayas, David. Ya eres viejo. Ya quédate. Porque puede ser que te maten. Pero David igual se iba. ¿Por qué? Él ya aprendió. Cuando acepté mis pensamientos me llevaron a mis deseos. Y mis deseos, por seguir mis deseos, al final vino la muerte, dice. Vamos a buscar una parte de la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, dice, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino cada uno que es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, dice. Entonces, ¿qué dice la palabra? Bienaventurado, ¿quién? El varón que soporta la tentación. Ese perro no podía soportar la tentación porque quería la comida más rica, pero le hacía daño. Pero por el entrenamiento él ya aprendió a soportar la tentación. Ya no voy a comer la comida que no sea de mi dueño, ¿sí o no? ¿Quién es bienaventurado? El varón que soporta la tentación. Nosotros también, mientras que vivimos en este mundo, hay tentaciones, engaños, hay pruebas. En ese momento, muchos se apoyan en la palabra y salen con la palabra victoriosos. Se alimentan de la palabra. Pero otros, en vez de alimentarse de la palabra, se alimentan de sus pensamientos. Viven con sus pensamientos y no soportan la tentación y caen en la tentación. Entonces, después de caer en la tentación, acá dice, la concupiscencia son los deseos que se levantan en el corazón. Después, cuando uno acepta el deseo que se levanta en su corazón y sigue ese deseo, entonces ahí da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿qué dice? Da a luz la muerte, dice, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que en nuestro corazón también se levantan los deseos. Siempre va a ser así. ¿Hasta cuándo vamos a tener esos deseos? Los deseos carnales, los pensamientos se van a levantar hasta morir. Hasta morir vamos a tener. Siempre. No es que un día va a terminar, un día ya voy a ser libre de todos los pensamientos. Entonces se va a levantar y se levanta siempre. Eso no se puede evitar. Pero cuando es problema, no es cuando se levanta, sino cuando uno obedece ese pensamiento. Acepta ese pensamiento. Y sigue ese pensamiento. Cuando sigue ese pensamiento, da a luz el pecado. O sea, la transgresión. Y después de dar a luz el pecado, por consiguiente viene el fracaso, la tristeza, la muerte.
Por eso la palabra de Dios nos dice, no tenemos que seguir nuestra carne. Seguir nuestra carne, ¿qué es? Muerte, dice. ¿Qué nosotros tenemos que seguir? La palabra de Dios. Vamos a buscar ahora Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Voy a leer Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice. ¿Qué dice la palabra? Mas si vivís conforme a la carne, moriréis. Si seguimos nuestra carne, ¿qué es carne? No está hablando de solamente los deseos de la carne, no solamente eso, los pensamientos, todo lo que sale de nosotros, hasta lo bueno que sale de nuestra carne, eso es malo, ¿sí o no? Entonces, pero ¿cómo podemos enfrentar a los deseos de la carne, a los pensamientos, a las tentaciones? ¿Cómo podemos enfrentar? Acá dice la palabra, nos da la respuesta. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Acá no dice si hacéis morir las obras de la carne. Acá nos dice la herramienta que tenemos que utilizar. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Sí o no? ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es la palabra de Dios. Jesús un día dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice. Entonces, una persona que se alimenta de la palabra de Dios, que decide creer la palabra de Dios, esa persona está protegida. Como ese perro decidió su corazón, desde ahora ya no voy a comer la comida de los extraños, por más que se ve rico, pero es una trampa. Yo voy a comer la comida de mi dueño nada más. Voy a alimentarme de la comida de mi dueño, ¿sí o no? La vida espiritual también. Tenemos las situaciones, tenemos las tentaciones, engaños. Pero el cristiano, ¿en dónde se apoya? ¿A quién pregunta? A Dios. Come de la comida que Dios le da, que es la palabra de Dios. El rey David, cuando estaba en una situación muy difícil, él se fortaleció en Jehová, dice. Preguntó a Dios, consultó a Dios. Señor, yo estoy en una situación muy difícil. Parece que no hay nada en mi vida. Pero ¿qué tú me dices? Él esperaba la respuesta de Dios. Abraham también vivía así. Abraham no hacía las cosas por sí mismo, sino consultaba. El rey David también. Ellos no hacían lo que sus pensamientos le decían, porque ellos aprendieron. Cada vez que yo obedecí, cada vez que yo me guié por mis pensamientos, solamente fracasé. Por eso ellos dudaban. No, yo no quiero seguir mis pensamientos. Yo no quiero hacer como yo quiero. Sino, yo voy a seguir la guía de Dios. Entonces, ellos por eso nunca fracasaron, ¿sí o no? Entonces, en nuestra vida también muchas veces Dios nos entrena de esa manera. Dios no nos obliga a que nosotros sigamos sus palabras. Pero Dios nos pone para poder elegir. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué en el camino de Dios muchas veces sufrimos? ¿Por qué en nuestra vida no sucede nada bueno? En vez de venir alegría, paz, en nuestro corazón viene tristeza, amargura o llanto. ¿Por qué en mi vida me sucede eso? Entonces tiene que revisar, ¿qué yo estoy aceptando? ¿Estoy aceptando la palabra de Dios o mis pensamientos? Y muchas veces vamos a darnos cuenta, ¿por qué viene en nuestra vida la dificultad, el problema? ¿Cuál es el problema? Me estoy alimentando de mis pensamientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que arrepentirme de creer mis pensamientos y creer lo que la palabra de Dios me dice. Un día, el pastor de su padre estaba pasando una situación bien difícil. Muchos pastores estaban preocupados. Seguramente el pastor está bien triste por esta situación que estaba pasando. Y se fueron junto a él y él estaba bien tranquilo. Entonces ellos pensaron, el pastor está tranquilo porque no sabe el problema que estamos teniendo. Seguramente no sabe, tenemos que contarle. Entonces le contaron, pastor, ¿sabe lo que está pasando? Sí, yo sé. Es una situación bien difícil. Pero ellos le notaban, estaba bien tranquilo y feliz. Vamos a comer, así empezaba a decir.
Entonces los pastores dijeron, ¿no debería él estar triste? ¿No debería él estar preocupado? ¿Por qué él está tan tranquilo? Entonces le preguntaron, pastor, nosotros no le vemos preocupado a usted. ¿Por qué yo tengo que preocuparme? Y tenemos muchos enemigos, muchos problemas hay. Sí, tenemos. Pero, ¿qué me dice la Biblia? Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. ¿Qué me dice Dios? ¿Que me entristezca? ¿Dios qué me dice? ¿Que yo esté de una manera llorando o preocupado? Dios me dice, estad siempre gozosos. Por eso yo no quiero creer lo que mi pensamiento me dice. Mi pensamiento me dice, tiene que estar triste, preocupado y angustiado, pero Dios me dice que esté gozoso. ¿Y a quién le voy a creer? No voy a creerlo en mis pensamientos. Por eso yo estoy gozoso. Además, Dios está conmigo. Dios va a resolver este asunto. Yo solamente le voy a orar. Yo no voy a pelear con nadie, ni no voy a tratar de solucionar mis problemas por mí mismo. Solamente me voy a arrodillar delante de Dios y le voy a pedir. Y voy a seguir lo que Él me dice. Y Él me dice que yo esté feliz. Y si Él me dice que esté feliz, entonces estoy feliz, porque yo creo su palabra. El pastor Usupar no acepta sus pensamientos, aunque se levantan, pero no acepta sus pensamientos. Entonces Él nos enseña esa misma manera de la vida de espiritual. No acepten sus pensamientos. Sus pensamientos, eso es carne. Aceptar el pensamiento, eso es carne. Acepten la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí en San Marcos capítulo 6 yo leí acerca de Herodes. Herodes se había juntado con la esposa de su hermano, que se llamaba Herodías. Herodías era la esposa de su hermano que se llamaba Felipe. Entonces, Herodías tenía gran codicia en su corazón. Ella quería ser reina. Entonces, ¿qué pasó? Conquistó a Herodes y le dijo a Herodes que se case con ella. Y para casarse, él mató a su propio hermano con ella. Entonces, se casó con la mujer de su hermano. En ese tiempo había muchos sacerdotes, muchos profetas, pero nadie le decía nada a Herodes por ese asunto. Pero ¿quién? El profeta de Dios que se llamaba Juan el Bautista, el profeta de Dios, entonces se fue y le exhortó fuertemente a Herodes. Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Dice. Entonces Herodes no le gustaba esa exhortación, pero en el fondo de su corazón él sabía que eso era cierto. Entonces él, cuando acá dice, versículo 20 dice, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana, dice. ¿Qué dice? Herodes temía a Juan, dice, sabiendo que era varón justo y le guardaba a salvo, oyéndole se quedaba muy perplejo, dice. Cada vez que oía, le tocaba su corazón la palabra, le molestaba en su corazón, pero le oía de buena gana porque él sabía que era cierto, ¿sí o no? Es cierto. Los otros son aduladores nada más. Los otros profetas o sacerdotes que están alrededor solamente me dicen cosas bonitas. Pero este me dice la verdad. No me gusta lo que me dice, pero le escucho porque eso, en el fondo Herodes sabía que era para su bien, ¿sí o no? Cada vez que le escuchaba a Juan el Bautista se quedaba triste. ¿Por qué yo hice así? ¿Por qué yo me junté con la mujer de mi hermano? Yo hice mal. Tengo que dejar eso. Pero de repente cuando se iba Juan, entraba su esposa Herodías. ¿Por qué estás triste? Y porque hoy recibió una exhortación de parte de Juan el Bautista. ¿Y quién es Juan? Juan no es nada. Tú eres el rey. ¿Por qué dejas que él te diga las cosas? No aceptes la voz de ese siervo, ¿sí o no? Acepta tu pensamiento, ¿sí o no? Tú eres el rey. Tú tienes que matar a Juan, ¿sí o no? Herodías, ¿por qué quería que que Herodes mate a Juan? Porque si
cuando mata a Juan, ya no le va a exhortar más, ¿sí o no? No va a decirle, deja tu pensamiento, ¿sí o no? Pero si mata a Juan y no escucha más la palabra, ¿quién va a fracasar? Herodes. Herodías es símbolo de Satanás, que no quiere que nosotros escuchemos la palabra de Dios, que quiere que matemos la palabra en nuestro corazón, al siervo en nuestro corazón. No, no le escuche al siervo de Dios, porque nunca dice lo que te gusta, ¿sí o no? Siempre te exhorta o siempre te dice algo que no es lo que tú quieres escuchar. Eso es bueno, ¿sí o no? Yo tenía dos amigos y un amigo me adulaba muy bien, con él daba gusto, ¿sí o no? Porque yo le decía mis razones y él me decía, tú tienes la razón. Ay, qué buen amigo, yo decía. Pero otro amigo me decía, ¿qué tipo de respuesta quieres? Me decía, ¿la respuesta que te gusta o la respuesta verdadera, pero que duele? Así me dijo. Entonces yo le dije, la respuesta que me gusta. Entonces usted va a fracasar, me decía. Bueno, entonces yo le decía, la respuesta verdadera, pero que me duele. Y siempre me decía, tú eres el culpable, ¿sí o no? Yo siempre quería echar la culpa a los demás, pero ese amigo me decía, tú eres el culpable, tú eres el malo, cambia tu corazón. Entonces al final yo podía ver, ese es mi amigo verdadero, porque me dice la verdad, ¿sí o no? El otro es un adulador nada más. Juan el Bautista, ¿por qué le exhortó a Herodes? Para que cambie su corazón, para que reciba la bendición de Dios, ¿sí o no? Qué bueno es tener a Juan el Bautista cerca de nosotros, un amigo que nos dice la verdad, ¿sí o no? Yo lo que más doy gracias a Dios que tengo muchos amigos que me dicen la verdad, aunque no me gusta, aunque me pica, ¿sí o no? Ay, me pica mucho cuando me dice, pero me hace bien, me protege de creer mis pensamientos. Por eso, depende de qué nos alimentamos nosotros, podemos ser felices o infelices. Si ustedes se alimentan de sus pensamientos, serán las personas más infelices, las personas que sufren nada más. Pero si ustedes se alimentan de la palabra de Dios, serán las personas más felices, prósperas. En la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. El camino del pecador es el camino que está de acuerdo con sus propios pensamientos. Se alimenta sus propios pensamientos. Eso es venenoso, ¿sí? ¿Qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice. Esa es la vida de los justos. Meditan en la palabra. Ah, la palabra me dice así. Yo estoy así, pero Dios me dice así. Yo voy a creer lo que me dice Dios. Medita. ¿Qué dice? Será como árbol plantado junto a aguas corrientes, que dará fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, dice. Hermanos, arrepiéntanse de creer sus pensamientos y crean la palabra de Dios. Por eso es tan buena creer la palabra de Dios. La palabra de Dios es como ese perro que no es tan rica, ¿sí o no? Escuchar la palabra de Dios, mejor es escuchar otra cosa, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios es el alimento verdadero que nos da vida y que nos hace tirar nuestros pensamientos. Yo también, cuando me alimento de mis pensamientos, parecen reales, parecen ciertas y parecen muy atrayentes también. Pero al final siempre me hace mal. Pero cuando yo me alimento de la palabra de Dios, creo la palabra de Dios y me alimento de esa palabra, parece que no es tan atrayente, pero al final me da fruto apacible. Puedo sentir el gozo, Dios me ayuda. Por eso depende de qué nos alimentamos. Entonces podemos ser felices o infelices. Por eso es muy importante que ustedes se alimenten de la palabra del dueño. Así como ese perro desechó ya, por más que era más rica la comida del extraño, pero ya no quería más comer porque le hacía daño. Solamente quiso aceptar la voz, o sea, la comida del dueño. Así también nosotros. El Señor nos hace muchas veces
Aceptar nuestro pensamiento. ¿Para qué? Para experimentar. ¿Cuál es el fruto de tu pensamiento? ¿Por qué estás sufriendo? Aceptaste tu pensamiento. Cada vez que aceptaste la palabra, ¿te quedaste sufriendo? ¿Infeliz? No. Felicidad, gozo, la obra de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Arrepentimiento de mis pensamientos a la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces hasta aquí vamos a compartir